¿Recuerdas la primera vez que pulsaste enviar y quedaste esperando nada? Ese silencio es el punto de partida de todos los freelancers. En ese instante, la pantalla de una laptop vieja se vuelve el espejo de tus sueños y temores. El cursor parpadea sobre el botón de propuesta, y tú sientes que el futuro está a un clic de distancia. Imagínate ahora una serie de miniclips, una taza de café en una habitación pequeña, una vista de la ciudad de Medellín desde un balcón, una playa en Bali con la brisa del mar, una calle empedrada en Lisboa y un metro lleno de gente en la Ciudad de México. Cada uno de esos lugares representa un nivel que aún tienes que desbloquear, una pieza del rompecabezas que llamamos vida freelance. Hoy vamos a recorrer los 10 niveles de un freelancer, desde el primer Hola Mundo hasta el legado que deja una agencia propia. Al final de este video sabrás en qué nivel estás, qué debes hacer para subir al siguiente y cómo evitar los errores que la mayoría comete en cada fase. Visualiza una barra de progreso que avanza del nivel 1 al nivel 10, marcando cada paso como si fuera un videojuego de la vida real. Comencemos con los primeros pasos, esos que son el motor de todo lo que viene después. Nivel 1. El aspirante. Tienes una laptop vieja, quizás con una pegatina de algún concierto de la adolescencia. Creas tu perfil en una plataforma de trabajo remoto, llenas la biografía con palabras que suenan a promesa y subes un portafolio que apenas contiene un par de proyectos personales. Envías 50 propuestas a la semana y cada una recibe una respuesta que suena como un ding de rechazo. Cada no es una lección, cada silencio un empujón a mejorar tu pitch. La frustración se vuelve tu compañera constante, pero también el combustible que te obliga a pulir cada detalle. Luego llega el nivel 2, el primer cliente. Alguien responde a una de esas 50 propuestas y te ofrece un proyecto pequeño, quizás la creación de un logo sencillo o la redacción de un artículo de 1000 palabras. El pago es simbólico, apenas suficiente para cubrir la factura de Internet, pero la notificación de «Has recibido» aparece en tu pantalla y por primera vez, el sonido del banco confirma que el mundo digital puede pagarte por tu trabajo. Esa primera moneda es más que dinero. Es la prueba de que puedes vivir de lo que haces. Avanzamos al nivel 3, el aprendiz. Ahora trabajas demasiado, horas que se extienden más allá del atardecer, y cobras poco, a veces menos de lo que valdrías en un empleo tradicional. Cometes errores típicos, entregas fuera de plazo, subestimas la complejidad del proyecto, o te pierdes en la comunicación con el cliente. Pero cada equivocación trae una lección rápida. Aprendes a estimar mejor, a preguntar cuando no entiendes y a usar herramientas que automatizan tareas tediosas. El aprendizaje es intenso, y aunque el balance entre vida y trabajo parece inexistente, la experiencia se acumula como una reserva que pronto te permitirá cobrar lo que mereces. En este punto, cuéntame en los comentarios cuál fue tu primer proyecto y cómo te sentiste al recibir ese primer pago. Me interesa mucho saber tu historia y comparar experiencias, porque cada camino es único, pero los retos son parecidos. Continuamos con el nivel 4, el profesional. Empiezas a recibir clientes recurrentes, esos que vuelven porque confían en tu capacidad y aprecian tu estilo. Las recomendaciones aparecen en tu perfil. Los testimonios de clientes satisfechos se convierten en tu mejor carta de presentación. Tu reputación comienza a construirse, y con ella, la posibilidad de elegir proyectos que realmente te motivan. Ya no eres solo un ejecutor, sino un colaborador estratégico que aporta valor más allá de la simple entrega. El nivel 5, el independiente, marca un antes y un después. Tus ingresos ya superan al empleo tradicional que tuviste antes de lanzarte al mundo freelance. La seguridad financiera empieza a sentirse real, y con ella, la mentalidad de que esto puede ser tu vida permanente. Ya no trabajas por necesidad, sino por pasión y por la libertad de decidir tu propio horario. La idea de que el trabajo remoto es una moda pasajera se desvanece. Ahora la ves como una vía sostenible para construir tu futuro. A medida que avanzas, la historia se vuelve más compleja y emocionante, pero también más clara. Cada nivel requiere una combinación de esfuerzo, aprendizaje y decisión consciente. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana,
porque lo que sigue será aún más revelador y te mostrará cómo transformar cada paso en una ventaja competitiva que te lleve del nivel 6 al legado final. Y llegamos al nivel 6, el especialista. En este punto, ya no aceptas cualquier proyecto que aparece en la bandeja de entrada. Has aprendido a reconocer el valor de tu experiencia y a decir no cuando la oferta no se alinea con tu expertise. Tus tarifas ya no se miden en cifras mínimas, sino en la calidad del resultado que entregas. Cada propuesta que envías lleva consigo un portafolio afinado, testimonios que validan tu autoridad y una claridad sobre el alcance del trabajo. Aquí descubres la diferencia entre trabajar por horas y cobrar por proyecto o por valor entregado. La confianza crece, y con ella la posibilidad de negociar plazos más cómodos y condiciones que respeten tu tiempo. Si alguna vez te has preguntado cómo pasar de ser un hacedor a un consultor estratégico, este es el momento de reflexionar. ¿Qué nicho puedes dominar y cómo puedes posicionarte como la referencia en ese espacio? El nivel 7 nos invita a romper con la idea tradicional de oficina. El nómada digital no es solo un mito romántico. Es la materialización de la libertad que muchos persiguen desde el primer día. Imagina despertar en una terraza con vista al mar, abrir tu laptop y seguir entregando el mismo nivel de excelencia que ofrecías desde tu escritorio de siempre. Medellín, Bali, Lisboa, Ciudad de México. Cada ciudad se convierte en una extensión de tu espacio de trabajo, y la única herramienta que necesitas es una conexión estable y la disciplina de mantener tu productividad. En este nivel aprendes a gestionar diferencias horarias, a adaptarte a entornos cambiantes y a crear rutinas que te mantengan enfocado sin importar el ruido de fondo. La mochila se vuelve tu oficina, y la flexibilidad se traduce en una calidad de vida que antes parecía inalcanzable. Cuéntame, ¿qué destino te gustaría convertir en tu próximo escritorio? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte esa visión de trabajo sin fronteras. Cuando la vida nómada se estabiliza, surge la necesidad de escalar más allá del trabajo individual, y ahí nace el nivel 8, el constructor. Ya no eres solo tú quien ejecuta, empiezas a rodearte de otros freelancers que complementan tus habilidades. Aprendes a delegar tareas repetitivas, a crear procesos documentados y a establecer sistemas que permitan que tu negocio funcione incluso cuando tú no estás frente a la pantalla. Contratar a un diseñador, a un copywriter o a un asistente virtual se vuelve una inversión estratégica que multiplica tu capacidad de entrega. En este punto, también te enfrentas a la gestión de equipos remotos, a la comunicación asíncrona y a la cultura de feedback constante. Cada proyecto se vuelve una pieza de un rompecabezas más grande, y tú pasas de ser el único creador a ser el director de una orquesta de talentos. ¿Has pensado alguna vez en crear tu propio equipo? Comparte en los comentarios cuál sería el primer puesto que contratarías y por qué. Con un equipo sólido y procesos afinados, el siguiente escalón es el nivel 9, la agencia. Ya no vendes tiempo, vendes resultados bajo una marca propia. Tu nombre deja de ser el único referente y la identidad visual, los valores y la propuesta de valor de tu empresa se convierten en el imán que atrae a clientes de mayor envergadura. En esta fase los contratos se vuelven más estructurados, los proyectos más complejos y los plazos más exigentes, pero también la remuneración refleja la escala alcanzada. Grandes compañías comienzan a buscarte por la reputación que has construido, y las oportunidades llegan sin que tengas que perseguirlas activamente. Aquí la gestión financiera adquiere un nuevo nivel: facturación recurrente, inversión en marketing, herramientas de gestión de proyectos avanzadas. La presión también aumenta, pero la satisfacción de ver cómo tu visión se materializa en una entidad que genera empleo y valor para otros es incomparable. ¿Qué aspecto de una agencia te emociona más? ¿La posibilidad de liderar equipos, la estrategia de crecimiento o el impacto en clientes de gran escala? Déjame tu opinión para seguir la conversación. Finalmente, alcanzamos el nivel 10, el legado. Años después, cuando la pantalla de tu laptop ya no es el centro de tu universo, miras atrás y recuerdas aquel primer enviar propuesta que quedó en silencio. Observas cómo los caminos que alguna vez fueron inciertos ahora son rutas marcadas por la experiencia y la sabiduría. En este punto, ya no buscas solo ingresos, sino la transmisión de conocimientos.
Te conviertes en mentor, en conferencista, en autor de guías que ayuden a los nuevos aspirantes a evitar los tropiezos que tú mismo viviste. Mientras tu nombre sigue resonando en foros, podcasts y grupos de comunidad, ves cómo una nueva generación abre su primera cuenta freelance, escribe su primera propuesta y, sin saberlo, comienza el mismo viaje que tú emprendiste hace tanto tiempo. Esa sensación de continuidad, de haber dejado una huella que impulsa a otros, es el verdadero premio de todo el proceso. Si alguna vez imaginaste que tu trabajo podía trascender más allá de los proyectos individuales, ahora comprendes que el legado es la suma de cada nivel superado y cada persona a la que has inspirado. En este recorrido, has visto cómo cada etapa requiere decisiones conscientes, disciplina y la valentía de reinventarte una y otra vez. Ahora me gustaría saber, ¿en qué nivel te sientes actualmente y cuál es el próximo paso que planeas dar? Comparte tu reflexión en los comentarios, porque al leer las experiencias de los demás, podemos aprender nuevas estrategias y motivarnos mutuamente. Si este video te ha ayudado a clarificar tu camino, no olvides darle un pulgar arriba, compartirlo con quien esté comenzando su aventura freelance y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios, donde desglosaremos herramientas prácticas para acelerar tu transición entre niveles. Recuerda, cada nivel es una pieza del rompecabezas que construye tu libertad. Si hoy estás en el nivel 4, celebra ese avance y traza el camino hacia el nivel 7, donde la oficina cabe en tu mochila. Comparte en los comentarios cuál ha sido tu mayor reto y qué estrategia te ha funcionado mejor. Leer tus experiencias enriquece a toda la comunidad. Si este video te ha inspirado, regálame un me gusta y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Nos vemos pronto, sigue avanzando y conviértete en la versión más libre de ti mismo.